a las 10:30, ¿no? Y para ser exactos vamos a ir 11:30, perdón, hasta las 11:30. Así que vamos a ir rápidamente. Yo en esta mañana nos juntamos ¿a qué cosa? Nos juntamos a adorar a Dios, obviamente. Ahora, cuando nosotros hablamos de adorar a Dios, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, o como vemos en la Biblia siempre, por ejemplo, cuando Pedro, estando en la barca, ¿no?, con Jesús, cuando vino la tempestad, dice que después se postró y adoró. Ahora, cuando nosotros referimos a adorar a Dios, nos referimos a un acto de sumisión, de respeto, obviamente, de culto, ¿no?, de una adoración íntima con Dios. Podríamos decir que la adoración es el resultado de la conversión, ¿no? La adoración en el cristiano es el resultado de la conversión, podríamos decir, ¿no? Nosotros nos juntamos ¿a qué cosa? A adorar y contemplar ¿qué cosa? Su grandeza, su carácter, su persona, lo que hizo por nosotros, ¿no? Pero hemos considerado cómo debemos presentarnos ante Él para que nuestra adoración sea la correcta. ¿Nos pusimos a pensar cómo debemos presentarnos? No es simplemente decir, bueno, cantamos canciones lindas, bonitas, y nos emocionamos, o tal vez venir y cumplir, ¿no? Vengo siempre todos los domingos. Es más que eso, ¿no? Como dijimos, es una comunión íntima. ¿Cómo exige Dios que nos presentemos ante Él para que lo adoremos de forma como Él quiere, correctamente? Y yo en esta mañana quería hablar de un rey que tuvo Israel, el cual ante un contexto donde desfavorable, un contexto, podríamos decir, moralmente corrupto, una nación moralmente corrupta, una nación que se desvió de los caminos del Señor y que empezaron a adorar otros dioses de otros pueblos. Y cómo llegó al punto Israel de corromperse. Pero vemos que este rey del cual vamos a hablar en esta mañana, ¿no?, pudo guiar como un líder a su pueblo a que pueda tener la adoración correcta. Yo en esta mañana quiero hablar del rey Josías. Esto se encuentra obviamente en 2 Reyes, lo podemos encontrar, o en 2 Crónicas también. Y como título puse, Rey Josías, acciones concretas para un verdadero adorador. Ahora, abran ahí sus Biblias en 2 Reyes, capítulo 22. Va a estar centrado en eso. No vamos a leer todo, voy a resumir, pero ¿qué posibilidades tenía el rey Josías de ser un verdadero adorador? Expliqué este contexto. Vemos que su padre, Amón, dice que duró 2 años en el reino y que sus propios siervos lo traicionaron y lo asesinaron. Y dice que Amón, el padre de Josías, fue un idólatra. Dice, aún peor, dice que ahondó más la idolatría que el mismo abuelo de Josías, que fue Manasés, el abuelo de Josías. Cuando vemos, digamos, capítulo anterior, si uno empieza a leer, el capítulo 21 nos habla del reinado de Manasés y después el reinado de Amón. Vemos que el contexto en el cual él se encontraba era desfavorable. Dice que su abuelo, ¿no? No hubo otro como su abuelo porque dice que llevó a Israel a una idolatría máxima. Dice que levantó altares en todas partes,
¿no? De Judá, porque era el reino de Israel estaba dividido en el reino de Judá y el reino de Israel, ¿no? Y dice que ponía a sacerdotes al que él le parecía bien, y Dios había mandado que tenían que ser de la tribu de Leví, ¿no? Y levantó falsos, ¿no? Falsos sacerdotes, ¿no? Y dice que hasta ofreció a su hijo al dios Baal. El dios Baal, que ellos era como una estatua que tenía las manos así y que lo calentaban y tiraban el bebé, ¿no? Hasta ese punto. Y arrastró a toda la nación a esa idolatría. Ahora, ¿qué posibilidades había de que Josías, en ese contexto, dice que capítulo 22, que vamos a arrancar a leer, dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Lo pusieron por rey porque habíamos dicho que Amón lo habían asesinado, ¿no? Duró 2 años. Entonces rápidamente pusieron a su hijo de 8 años, ¿no? El cuidado. O sea, debían, obviamente, instruirlo y esperar a la edad determinada para que él pueda gobernar, obviamente. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Bueno, ahí dice el nombre de su madre era tal. Versículo 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces, como decía, vemos un contexto desfavorable. Ahora, ¿ustedes se pusieron a pensar en qué contexto ustedes, antes de conocer al Señor, anduvieron? ¿Cómo estaban sus familias? Tal vez sus familias era una familia tal vez ensamblada, ¿no? Padres separados, ¿no? O tal vez, bueno, como decía, ensamblada, convivir con otros padres que no son tus padres. Y tal vez en un contexto donde puede haber, no sé, alcohol. Hay muchos, tal vez de aquí, que tuvieron problemas con adicciones, alcohol. Y uno como niño absorbe todo eso. Y obviamente puede crecer resentido de la vida y aún más, tal vez rebelarse y hacer más mal que sus padres, ¿no? O que sus abuelos. Y eso pudimos ver en el contexto en el que se criaron el padre de Josías, ¿no? El abuelo, o sea, aún peor, cada vez era peor. Entonces, ¿qué ejemplo podemos encontrar en Josías para tener una adoración correcta? Una adoración que agrade a Dios. Para tener una adoración que agrade a Dios, en primer lugar debemos, ¿qué cosa? Entender la importancia de buscar a Dios con sinceridad. Dice ahí en versículo 3 del capítulo 22 de Segunda Reyes, a los 18 años del rey Josías envió, bueno, acá es cuando hallan el libro de la ley, pero en Segunda Crónicas, capítulo 3, no lo vamos a leer, dice que a los 18 años Josías empezó a buscar a Dios. A los 22 años empezó a limpiar Israel de toda esa idolatría y dice que a los 26 tuvo un encuentro personal con Dios, que es el que relata acá, como dije, en el versículo 13 en adelante. Entonces, cuando Josías, acá dice que fue influenciado por David, su antecesor, su padre, de su linaje, ¿no? Tal vez él fue instruido, ¿no? Fue bien instruido y él quiso buscar a Dios con un corazón sincero, ¿no? Ahora, él acá en el relato dice que empezó a buscar a Dios, pero dice que mandó a
Safán, el escriba, ¿no?, mandó a que juntase el dinero que se había colectado en el templo de Jerusalén, y lo envió a Hilcías, que era el sacerdote, ¿no?, el sumo sacerdote. Y dice que el sumo sacerdote encontró en el templo las escrituras, una porción de las escrituras del Señor. Dice, el libro de la ley. Y se lo dio a Safán, el escriba, y dijo, bueno, llevá la colecta para que, digamos, restauren el templo, porque empezó a aplicar unas reformas y derribar ídolos, reparar el templo. Y entonces el sumo sacerdote, Hilcías, le dio la ley de Dios, ¿no?, las escrituras, y se lo dio a Safán, y Safán, el escriba, se lo llevó ante el rey Josías. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando Josías a sus 26 años escuchó la palabra de Dios, vamos a ver qué pasó cuando escuchó. Y probablemente lo que escuchó haya sido lo que está escrito en Deuteronomios capítulo 28. No lo vamos a leer, pero acá en 2 Reyes 22:11 dice, luego, bueno, acá el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, bueno, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, perdón, me equivoqué. Era un poquito antes. Acá está, perdón. 22:11 dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos, ¿no? En Segunda Crónicas también relata un poquito más, ¿no?, lo que hizo Josías. Pero vemos que él, ante escuchar la palabra de Dios, ¿qué hizo primeramente? Rasgó sus vestidos. ¿Y cómo debemos presentarnos nosotros ante Dios? Para una adoración correcta, como dijimos, era buscar con un corazón sincero. Pero, ¿cómo buscas a Dios con sinceridad? ¿No? Debes presentarte ante Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Y qué me refiero con un corazón contrito y humillado? Contrito es dolor por tu pecado y humillado es confesar tu pecado, ¿no? Ahora, ¿cómo reaccionó Josías ante la santidad de Dios? Uno a veces piensa que debe tal vez pasar por un montón de circunstancias en la vida para decir, mirá todo lo que pasé, y decir, tengo un re testimonio para... A cada uno el Señor lo llamó en el momento que así lo dispuso Dios. Pero Josías tal vez no tuvo, por así decirlo, una vida completamente desordenada. Pero ¿qué pasa? Ante él escuchar la palabra de Dios, la santidad de Dios, él se dio cuenta de su propio pecado y cómo el pueblo de Dios se había desviado. Entonces, ¿quién quebrantó su corazón? La pregunta, ¿no? Efectivamente, Dios quebrantó su corazón. Por ejemplo, en Ezequiel, no lo busquen, yo lo digo rápidamente, Ezequiel 36, ¿qué dice Ezequiel 36, 36?
Eh, Parece que lo puse mal. Sí, lo anoté mal, efectivamente, el pasaje. Dice que Dios es el que toca el corazón, ¿no? Para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado, ¿no? Y podamos creer en Él. Justo, lástima que no encuentro. 36:26, perdón. Se ve que lo anoté mal. 36:26 que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vemos que Josías primeramente se presentó con un corazón contrito y humillado, ¿no? Ante Dios. Y así debemos presentarnos nosotros, ¿no? Así, de hecho, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, lo primero que hicimos fue humillarnos y confesarle nuestros pecados delante de Dios, ¿no? Ahora, para buscar con Dios, como este primer punto que dije, para buscar a Dios con sinceridad, debemos de rodearnos de consejeros justos y piadosos para una influencia positiva. Como he dicho antes, el padre de Josías, el abuelo, obviamente no se rodearon de las personas que lo pueden llegar a influenciar para llevarlo a Dios. Pero vemos que Josías supo rodearse de consejeros justos y piadosos. La pregunta es, ¿quién te rodea? ¿De quién te rodeas en tu vida? ¿Te rodeas de personas que puedan ayudarte a tener una comunión íntima con Dios? En tercer lugar, debemos, ¿qué cosa? Guardar la palabra de Dios. En 2 Reyes 22:13, dice: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Yo quería decirle 3 puntos acerca de cómo debemos tener una oración que agrade a Dios. Y yo en esos puntos lo que estaba viendo a través de la historia de Josías, era en primer lugar entender la importancia de buscar a Dios con sinceridad. Y como dije, debe ser con un corazón contrito y humillado. Debes rodearte de consejeros justos y piadosos para una influencia positiva. Debes guardar la palabra de Dios, que significa conocer, obedecer y recordar. Eso significa guardar. Esas 3 cosas, conocer, obedecer y recordar. Yo en segundo lugar, lo que había notado, viendo la historia de Josías, para tener una oración que agrade a Dios, debemos tener la necesidad de reafirmar la fe. ¿Cómo reafirmas tu fe? Debes ser valiente, determinado en derribar ídolos y prácticas paganas, ¿no? Como Josías llevó a cabo, ¿no? Sin hacer concesiones, ¿no? Y esto te puede llevar a que haya oposición, ¿no? Si venís de una familia tal vez inconversa, no creyente. Yo he conocido casos en donde
antes de conocer esta persona a Cristo, vivió una vida desordenada y la familia no lo cuestionaba. Pero después cuando se convirtió y empezó a ir a la iglesia y empezó a tener otros gustos y otras... empezó a tener otros gustos, amor por el Señor, empezó a dejar toda esa vida, y entonces los familiares empezaron a cuestionar. Antes no cuestionaban si volvía a altas horas, ¿no? Y ahora, porque va a la reunión, ¿qué pasa acá? Te están lavando la cabeza, ¿no? Sos un loquito, por así decirlo. Entonces, en este segundo punto, debemos tener la necesidad de reafirmar la fe. ¿Cómo reafirmás tu fe? Sé valiente y determinado en derribar ídolos y prácticas paganas. Limpia el templo. Josías, ahí en el capítulo 23, versículo 3, eso ya lo vamos a hacer. Pero ahí en el capítulo 23 relata cómo él derribó y sacó todos los ídolos, ¿no? Del templo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con limpiar el templo? Restaurar tu santidad, ¿no? ¿Dónde debe estar tu energía? Tu energía, de ahora en más, tiene que estar en servir todo lo que sea de edificación para vos y para la iglesia, ¿no? Y ahí también, para reafirmar la fe, como dice ahí en el versículo 3, vamos a leer ese, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Debemos hacer columna. ¿Y qué me refiero con hacer columna? Afirmar tu convicción. ¿Con qué cosa? Con fundamentos y principios bíblicos. Entonces, ese es el segundo punto. Primer punto dijimos, entender la importancia de buscar a Dios con sinceridad. Segundo punto, tener la necesidad de reafirmar la fe. El tercer punto, por último, debemos para tener una relación que agrade a Dios, debemos procurar un liderazgo espiritual con integridad. ¿A qué me refiero? Liderazgo, uno a veces se pone a pensar y dice, un líder, ¿viste? Alguien que va al frente, ¿no? Básicamente el liderazgo es influencia, es influir a los demás. Y obviamente el Señor nos dice, haced discípulos. Id y haced discípulos, eso en Mateo 28, 20. Entonces, todos debemos ser de influencia, ¿no? Hacia los demás. Tanto creyentes como no creyentes. A los no creyentes para guiarlos a Dios y a los creyentes para que puedan crecer espiritualmente. ¿Cómo influencias a los demás? Guía a los demás, como dije. Procurá, ¿qué cosa? Que sean fieles y exactos en seguir las instrucciones de Dios. Ahí como estábamos leyendo en capítulo 23, versículo 3, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. En este punto de su vida, el rey Josías tenía la autoridad moral para poder hacer esa afirmación y encomendarle al pueblo de Israel que pueda aferrarse a Dios. ¿Por qué? Porque él ya había hecho todo lo anterior. Había quebrantado su corazón, ¿no?, a Dios, y había hecho todos los cambios que tenía que hacer para poder, había dejado toda esa idolatría para poder adorar a Dios de la forma que se merece. Entonces, nosotros, y cerrando acá, nosotros no debemos dejar de adorar de forma
congregacional, ¿no? Ahí, al final de este relato, dice que Josías restableció, ¿qué cosa? La Pascua. Y la Pascua es memoria de la salida de la esclavitud de Egipto. Y la Pascua para nosotros es la liberación de la esclavitud del pecado por medio del Señor Jesucristo. Entonces, en repaso de estos 3 puntos, la verdad que es inédito, o sea, ya digo, no sé qué me pasó, me empecé a sentir mal y bueno, y pasó. Pero bueno, he tenido todos estos puntos para ver y es mucho, pero me doy cuenta que el tiempo es corto, ¿no? Y por amor al tiempo no podría desarrollar todo esto que, digamos, en profundidad tenía, pero sí podemos ver, y cerrando, en primer lugar, para recordar todo esto que vimos, para tener una adoración que agrade a Dios, ¿qué debemos? En primer lugar, debemos entender la importancia de buscar a Dios con sinceridad, ¿no? En primer lugar, debemos entender la importancia de buscar a Dios con sinceridad. En segundo lugar, debemos tener la necesidad de reafirmar la fe, ¿no? Debemos ser valientes y debemos eliminar todo aquello que nos obstruye de una adoración correcta para que podamos tener una adoración correcta con Dios. Y en tercer lugar, debemos procurar un liderazgo espiritual con integridad. ¿Cómo influencias a los demás? ¿Cómo te ven en tu trabajo? ¿Cómo te ven, ¿no? en el colegio, en la universidad tal vez, ¿no? ¿Cómo te ven? ¿Realmente ven las cualidades de Cristo en vos? ¿No? Y obviamente que yo me doy cuenta que, por lo menos en mi trabajo, me doy cuenta que uno influencia y que prestan atención a esas cosas. Entonces, para cerrar, esto debemos adorar, ¿no? Con un corazón sincero, con un corazón que derribe toda aquella idolatría y con un liderazgo espiritual con integridad. Así que gracias y bueno, que el Señor bendiga su palabra.